¿Te gustaría intentar algo nuevo y sin riesgo de ser poseído o perseguido por los entes del más allá? Primero que nada, compra una radio reloj digital antiguo. No sé si hoy día sean difíciles de conseguir, pero es de esos que son rectangulares, negros y tienen un perno a un lado para girar e ir sintonizando las señales de radio. La ventaja de los radios antiguos es que por lo mismo, están en las mejores condiciones de recibir todo tipo de señales. Ese es el principal motivo por el cual muchos investigadores, a pesar de las tecnologías de hoy en día, siempre tienen a mano un aparato de los que nuestros abuelitos siempre estaban orgullosos. No contaban con nada que limpiara interferencias u otras señales, por ende, siempre eran perfectos para captar cualquier extra que se les cruzase al aire. De todas maneras, una vez teniendo en nuestras manos nuestro radio si es de día, puedes ponerte a buscar tu estación favorita y pasarte el día en ello. No hay nada que puedas hacer a horas tempranas, no me preguntes por qué todo ocurre de noche, no tiene que ver con brujería o mitos o leyendas, simplemente pasa en las noches sí o sí. Solo los espíritus sabrán por qué. Pero lo que a nosotros nos interesa ahorita, es escucharlos. Oír sus conversaciones, saber si hablan de nosotros o percibir qué podrían estar pensando si están lo suficientemente cerca. Mi recomendación es, hacerlo a la 1 de la madrugada o a las 2. ¿Por qué no a las 12? Porque a las 12 todavía hay mucha gente despierta, sobre todo hoy en día que las luces aún están activas hasta bien entrada la noche. Mientras más tarde, mejor no tienen que ser las 3:30 ni ninguna de esas idioteces. Una vez sea la hora de tu preferencia o de tu creencia, empieza a girar la perilla de las estaciones. Muy despacio. Esto es importante porque es casi de cálculo milimétrico para encontrar la estación que estamos buscando. En el caso de los países latinoamericanos, hay que buscar hasta encontrar en un tono muy apenas audible un programa de radio que sea en inglés. Hay que poner atención, porque no estoy hablando de las estaciones de radio de nuestros países con programas en inglés. No, estoy hablando de un programa de radio que pertenece a Estados Unidos. ¿Cómo lo sabrás en su momento? Todos los locutores hablan en inglés muy marcado y hablarán de ciudades y estados americanos. En caso de los españoles, busquen una estación de Alemania, de Gran Bretaña, o de otras similares. Para los que leen esto y son de Estados Unidos u otros países que no hablen español, pues lo contrario, busquen hasta escuchar una estación española o latinoamericana. Puede que tardes un buen rato en encontrarla, como dije antes, hay que ser muy cuidadoso al ir moviendo el sintonizador, pero tarde o temprano la encontrarás. Te producirá una sensación de inquietud y extrañeza, ya que por obviedad, estés donde estés no deberías poder sintonizar aquellas señales, pero de todas formas, ahí está. El siguiente paso, es simplemente irte a la cama dejando la radio encendida en aquella estación en especial, luces apagadas, a lo mucho, alguna luz de noche tenue, de esas que lejos de quitarle la calma a la noche la acentúan. Trata de relajarte. Ponte a pensar en otras cosas, pero principalmente no te quedes dormido. No quieres que todos digan que estabas soñando despierto al final de cuentas, ¿cierto? Además, si estás haciendo esto es porque quieres escuchar lo que vendrá a continuación. Puede tardar una hora, un poco más o un poco menos. Yo a veces me pongo a jugar a mi Nintendo DS en mudo para pasar el tiempo. Pero en algún punto en esta vigilia, notarás que la estación ha dejado de pasar música en inglés o que los locutores dejaron de hablar. En su lugar, escucharás algunas voces que hablan muy rápido, o muy bajo. Cambiarán cada ciertos minutos, puede ser una conversación entre dos personas, una mujer hablando en voz alta de lo que siente, un extranjero tratando de localizar un pueblo o a una persona. Si has logrado comenzar a escuchar estas voces, felicidades. Estás escuchando a los espíritus que rondan alrededor tuyo, de tu casa o de tu vecindario. Ellos no saben que los escuchas, ya que a diferencia de cuando lo hacen los investigadores, tú no estás sentado enfrente del radio, tratando de sintonizar las voces o usando aparatos ultramodernos para captarlos. Debido a la antigüedad de los aparatos, y que estos captan las ondas de los espectros, cuando estos se sincronizan casi accidentalmente con estos, no pueden percibir que les estás oyendo. Dependiendo de la intensidad de las voces, o de la claridad de estas, es que tan cerca de ti se encuentran.
No te asustes si les escuchas casi en tu habitación como dije antes, ellos no saben que estás al pendiente de ellos ni que estás escuchando todo lo que platican. Tampoco corres riesgo de que digan cosas en tu contra, como ocurre con aquellos que se dedican a grabarlos. No niego que puedas escuchar algunas frases perturbadoras pero no son en contra tuya. Cuando quieras dejar de oírles simplemente duérmete. Si acaso y solo si lo tienes cerca, desconecta el cable de la radio como si te molestara el constante sonido de las voces. Después de todo, se supone que no las estás buscando a propósito, y el hecho de levantarte a cambiar la estación podría hacerles notar que sus conversaciones no eran precisamente privadas. Si todo sale correctamente, a la mañana siguiente cuando despiertes, no oirás más que estática o levemente y mal sintonizada cualquiera de las estaciones de música locales. Puedes volver a intentar sintonizarlos la noche siguiente. Solamente y solamente si en alguna de las sintonizaciones escuchas tu nombre o sientes frío en tu habitación, levántate y cambia la estación hasta que des con una normal y no vuelvas a intentar esto. Se supone que con esta técnica no corres riesgo alguno, pero siempre hay alguno que deja entrever que está tratando de escuchar las conversaciones privadas de los no vivos, y creo que ya sabemos bastante de lo que ocurre cuando te metes en la privacidad de las demás personas. Si no vuelves a sintonizarles, estarás bien. La segunda técnica solo funciona si tienes una de esas viejas camas de metal. Yo solía hacerlo con mi litera. El único contra de esto es que nunca estarás seguro cuando podrás escucharles, pero al menos no correrás el riesgo de que lo noten ni por accidente. Entre la noche, en lugar de dormirte, trata de pegar el oído a los tubos de la cama y permanece paciente. Pronto comenzarás a escuchar el sonido de las voces de aquellos que nos dejaron hace mucho tiempo. Por supuesto, no serán tan claras como con el radio, pero al menos aquí no hay nada que les pueda indicar que les escuchas de ninguna manera. El único punto en contra es que nunca sabrás cuándo les escucharás o cuándo no, pero de que en algún punto lo harás, eso es seguro. De alguna manera el metal de las camas atrapa las ondas de sonido casi como la leyenda del sonido de las radios en los brackets, y las reproduce a un nivel muy bajo. Espero que esto te sirva si tienes curiosidad por saber lo que los espíritus hablan mientras se pasean entre los mortales. En mi caso les estuve escuchando hasta que se descompuso mi vieja radio, pero estoy planeando repararla. Y no se preocupen, si escucho algo interesante, prometo compartírselos. Mucha suerte. Mi nombre es Diego, estoy por entrar al segundo semestre de preparatoria. Les contaré mi situación, con la ayuda de un diario que encontré. Intenten comprender, intenten explicarlo. Estábamos un amigo y yo, recién pasamos a preparatoria y apenas eran vacaciones de verano antes de clases. Nos entusiasmaba la idea de entrar a una escuela con gente y profesores nuevos, todo era diferente para nosotros. Todo estuvo bien, en vacaciones nos veíamos, salíamos, jugábamos videojuegos y tocábamos música, ya que él tenía una batería y yo unas guitarras y un bajo, los cuales nos turnábamos para tocar. Fueron de esos días en los cuales no ves el tiempo pasar, solo te diviertes. A quien no le gusta divertirse así de bien. El tiempo se acabó, y con su fin, llegó el tiempo de estudiar. Las clases comenzaron más rápido de lo esperado, no nos dimos cuenta, pero nuestro entusiasmo hizo que no nos importara. La noche anterior al primer día de clases, nos quedamos en su casa para conversar sobre lo que nos esperaba. La plática empezó conmigo. Oye, Alan, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿De qué hablas? Pues, entramos a esto, que es como un nivel superior en nuestra vida, creo que tienes algo en mente de lo que nos espera. Pues claro que tengo algo en mente. Dime qué es. No, olvídalo. Anda, dime. Es que no quiero hablar de eso. ¿Por qué no? Habías estado muy emocionado. Sí, lo sé. Entonces, ¿qué ha cambiado? Fue este sueño que tuve ayer. ¿Qué fue? Pues, no te burles. Verás, yo estaba en un lugar extraño, lleno de gente, apenas se podía caminar. Después me di cuenta de que era una iglesia, y todos vestían formal.
no conocía a nadie. De pronto, se acerca una persona, no se acerca mucho, solo lo suficiente para hacerme saber que me estaba viendo, inmóvil, en ese sitio. El sujeto comenzó a reír, era como una risa sarcástica, y yo no entendía por qué. Me aterró demasiado ver y escuchar a esa persona, sentí todo el cuerpo entumecido, fue un terror, como si no fuese un sueño. Luego, se fue alejando, y junto con él la multitud, dejándome completamente solo. ¿Quién era él? No tengo idea, solo veía su silueta negra y unos ojos blancos mirándome. ¿Y eso cambió tu forma de pensar sobre lo que nos espera? Es que no entiendes, no creo que sean buenas señales, eso me inquieta. Por favor, no creas en todo lo que ves en los sueños, o en lo que crees que significan. Está bien. Bueno, vayamos a dormir. Tenemos que levantarnos temprano en la mañana, si queremos llegar a tiempo a nuestro primer día de clases. Al día siguiente, había llegado la hora de ir a clases, pero Alan decía que se sentía mal, por lo que faltaría a las primeras horas. Pensé que quizás fue por lo de su sueño, pero no quise decirle nada y me fui a la escuela. Cuando por fin llegó a clases, no se veía mejor, un tanto más serio de lo común, no se arregló bien, me dio la impresión de que solo iba por compromiso, ya había perdido el entusiasmo del todo, así que me le acerqué y pregunté, «Oye, ¿estás bien?» Era obvio que no lo estaba. «Sí, ¿por qué no habría de estarlo?», contestó Alan, con un tono ligeramente nervioso. «Te ves mal, no parece que estés bien». «Es solo que no quiero estar aquí, hay mucha gente». «Lo sé, es una escuela, mira, terminando las clases te acompaño a casa, búscame en la salida, ¿de acuerdo?» «Claro, no hay problema». Solo que para la salida, no lo vi por ningún lado, nunca me buscó. Al terminar unos pendientes que tuve, fui a su casa para ver qué le pasaba. Al llegar, pregunté por él, me dijeron que había salido justo después de llegar a la escuela. Supuse en dónde estaría. Alan y yo teníamos un lugar para relajarnos, platicar un rato, perdernos del mundo. Era una bodega, que tenía tiempo sin uso y estaba algo alejada, en un lugar donde no hay mucho movimiento, solo algunas otras bodegas alrededor. No usábamos la bodega completa, solo un espacio, como una oficina, muy espaciosa en la cual habíamos metido unos sillones y un par de escritorios para guardar unos cuantos juegos de mesa y cuadernos de dibujo. Estos últimos eran míos, me gusta mucho dibujar. Sobre uno de los escritorios había una televisión vieja, la cual conectábamos a un generador y a veces jugábamos videojuegos en ella, y en las paredes había algunos pósters de bandas musicales pegados, eran dos de Nirvana, uno de Misfits, otro de los Ramones y uno de los Beatles, que era el preferido de Alan. Como lo imaginé, él estaba sentado en uno de los sillones que teníamos en el lugar. Estaba sentado y parecía que dormía como de costumbre cuando descansamos en ese lugar. Me acerqué a él, pero por un momento, algo me detuvo, un aire denso y la sensación de que alguien más estaba en la habitación. Volteé para todos lados y no había nadie. Fue raro para mí, sentí miedo y lo sigo sintiendo al recordar esa sensación. De pronto Alan dio un salto del sillón y gritó muy asustado. «Alan, calma, soy yo». «Ya veo, lo siento». «No, yo lo siento, al parecer te di un buen susto». «Claro, pero no fue tu intención. Oye, ¿no me buscaste al salir de clases? ¿Qué pasó?» «Pues, me sentía mal, así que me apresuré y fui a mi casa». «Es aún por los sueños, ¿cierto?» «Es que, no lo entiendes, me inquietó bastante, sobre todo oye, mejor vayámonos de aquí». «¿Qué ocurre?» Es que ya estuve mucho tiempo aquí dormido y quiero caminar». «Está bien». Parecía que el miedo era intenso, no podía verlo ni un segundo sin sentir su inquietud. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Al día siguiente lo llevé a un parque, en donde se pudo relajar. Platicamos como siempre, él estuvo un tanto menos inquieto, logré distraerlo un poco, pero después de un rato me dijo que tenía cosas que hacer y se fue muy rápido del lugar. Pasaron los días, 3 semanas para ser precisos, hasta que Alan volvió a tener esos sueños. Ahora se veía más asustado y nervioso que antes, así que le dije que iría a su casa a pasar la noche.
Al llegar su tono de voz me inquietó un poco, no se escuchaba para nada bien, pareciera que estaba a punto de romper en llanto, mas nunca lo hizo. Temblaba lo suficiente como para darme cuenta y parecía que no había dormido en algunos días. Hola, ¿qué tal? Vamos, Diego, como si no pudieras notar cómo estoy. Lo siento, si te ves mal. Eso dijo mi madre, piensa que estoy enfermo, pero yo sé que no. Me puedo imaginar, si lo pareces, pero tenemos que cambiar eso. Solo necesito dormir un poco, llevo 3 días sin poder dormir, de verdad estoy cansado. Eso se nota, quizás deberías ir con alguien que te ayude con eso. Hablas de un psiquiatra. Eso creo si esos sueños son la causa. No, no creo que sea necesario, se me pasará, como antes. Pero ahora parece que tienes más miedo que antes. Sí, así es, pero no puedo hacer nada, solo esperar que el miedo desaparezca. Oye, tengo que hacer algo, espera en mi habitación, enseguida voy. Está bien, te espero. Así que fui a su habitación a esperarlo. Entonces, encontré un cuaderno que se asomaba por debajo de su cama. Estaba un poco gastado, pero se veía que lo usaba mucho, entonces me puse a leerlo. Me sorprendió bastante, hablaba sobre sus sueños, sobre cómo se sentía, todos eran apuntes escritos por fechas. Al leerlos, debo admitir que me aterraron un poco sus apuntes, y en unas de las primeras páginas hubo unos que especialmente me alteraron un poco. Septiembre 3. No sé quién o qué era, pero al verlo me sentí aterrado, era una presencia que no quisiera volver a ver, me hizo sentir un terror inimaginable. Desde entonces rezo para que no vuelva a aparecer en mis sueños. Supe al instante de qué hablaba, era aquella persona que vio en su primer sueño, sobre el cual me contó antes de nuestro primer día de clases. Unas páginas después hablaba de nuevo de esa persona. Septiembre 18. Aún tengo presente la imagen de ese sujeto, no puedo olvidar su risa tan escalofriante, me hace sentir miedo cada vez que lo recuerdo. Me siento solo, vulnerable, está observándome quizás, pero como deseo que no sea así, solo quiero olvidarme de él. Y así fueron algunos de sus apuntes, uno escrito cada vez con más miedo que el anterior. Al leer podía sentir cómo era que se sentía. Es como si guardara todas esas sensaciones en cada palabra del cuaderno. Seguí leyendo, hasta que de nuevo me topé con otro de esos en los que este tipo aparecía, pero era reciente, de hace 2 días. Noviembre 22. Lo he vuelto a ver, estoy aterrado, es como si me observara retorciéndome del miedo, es como si disfrutara mi sufrimiento, me tortura, lo disfruta cada vez más. Lo escucho reírse de mí, ahora son carcajadas, con esa misma mirada fija, fría. Cada vez está más cerca, lo siento. Siento que está conmigo en las noches, cada vez que me encuentro solo, siento su presencia, me observa de cerca. Se esconde, pero sabe que siento su presencia y que me atemoriza. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le es tan placentero aterrarme así? No lo sé, y quizás no lo sepa, solo sé que no quiero que se acerque más, quiero que se vaya. En ese momento sentí como se entumeció todo mi cuerpo, no me pude mover y sentí a alguien detrás de mí. ¿Será? No, no puede ser, pensaba con un temor tan grande. Pero por más que quisiera mentirme, sabía quién era. Me armé de valor, solté el cuaderno y volteé tan rápido que me dio vueltas todo. Entonces, ¿qué fue lo que vi? Al momento no supe exactamente lo que pasaba. Fueron tantas sensaciones y sentimientos en un solo momento. Tanto miedo que no lograba mantenerme firme, no pensaba con claridad. ¿Qué fue lo que vi? Detrás de mí solo había un espejo. Me dije a mí mismo, ¿qué? ¿Habrá sido solo el espejo? Pero ¿cómo iba a ser el espejo? Aunque no había nada, lo sentí. Entonces fue cuando llegó Alan, muy alterado. Volteó a ver el cuaderno y me dijo, ¿no lo has leído, verdad? ¿Cómo decirle que no? Eso era lo que había hecho, y por cómo me vi en el espejo, no creo que denotara lo contrario. Sí, lo he leído, perdona si te ha molestado. No tenías que haber leído eso, no tenías que. Al leerlo comprendí cómo te sientes, eso es. No entiendes. No tenías que hacerlo. Pero, ¿qué pasa?
Lo siento, Diego, no llegué a tiempo, no debí dejarte solo en mi habitación. ¿De qué hablas? En serio lo siento. Por favor, para de pedir perdón y explícame. Ha sido él, me ha hecho escribir desde la primera vez. Pero eso es lo que quería. Quería que alguien lo leyera después, todo ha sido por él. ¿Para qué quería que? Detente. No nos merecemos esto, por favor, Deja de reír. Oye, ¿a quién le hablas? Entonces lo vi, mientras Alan se retorcía y se tapaba los oídos, lo vi por mí mismo, parado en una esquina de la habitación, con esos ojos blancos que penetran en tu mente, esa silueta oscura oculta en las sombras. Era él, no había duda. Entonces comencé a escuchar su risa escalofriante. Ya sabía por qué sufría tanto, y lo digo sinceramente, no creo que nadie soporte tal cosa, no es lo mismo hasta que lo ves con tus ojos. Aquel momento fue la media hora más larga de mi vida. No recuerdo el momento en el que me fui de ahí, pero recuerdo haber llegado a mi casa tanta intranquilidad que mi madre se asombró demasiado. Por Dios, ¿estás bien? Me preguntó preocupada. Sí, madre, solo estoy cansado. Pues, ve a descansar, que te ves muy mal. Pero primero date un baño. Está bien, lo haré enseguida. Estaba tan trastornado por aquellas imágenes en mi mente que no podía pensar en nada más, solo en el miedo que seguía presente desde aquel momento, aquel ser tan escalofriante. Al día siguiente, sin haber superado lo ocurrido, me encaminé a la escuela. A la mitad del camino, mi madre me llamó al celular diciéndome que volviera, que tenía que hablarme de algo. Le pregunté qué era y me dijo que era sobre mi amigo, Alan. Al regresar, mi madre me esperaba en la sala, un tanto desconcertada, esperando que llegara. ¿De qué quieres hablarme? Llamaron antes de que te fueras a la escuela. ¿Quién era? La madre de Alan. Resulta que es duro decirlo, pero Alan falleció. ¿De qué hablas? Recién lo vi ayer en la tarde. Parece que se ha suicidado, lo encontraron en su cuarto por la mañana. Pero no puede ser verdad, madre, no bromees así conmigo. Lo siento, quisiera que no fuese verdad, pero... No, madre. No puede ser verdad. Espera, su madre ha pasado hace unos minutos y te ha dejado esto. Parece que es una carta de Alan, es para ti. En ese momento tomé la carta y me fui corriendo de la casa. Fui a la casa de Alan, no lo podía creer, no podía ser verdad que mi amigo estuviera muerto. Al llegar a su casa, vi a la policía estacionada afuera. Eso tenía que significar que había ocurrido algo grave. Mi madre decía la verdad, al parecer Alan estaba muerto. Me traumatizó bastante haber vivido eso, no lo soporté, entonces huí a nuestro lugar, a la bodega que solo nosotros visitábamos. Tenía que alejarme de los demás. Al llegar, solo vi cosas, recuerdos, que me daban nostalgia. Mi amigo, mi mejor amigo estaba muerto y no podía hacer nada al respecto. Me senté a llorar en uno de los sillones, no lo soportaba, era un dolor inmenso. Pero lo recordé, Alan me dejó una carta, tenía que leerla, entonces lo hice. Diciembre 7. Lo siento, Diego, esto es tanto sufrimiento, espero que no te haga lo mismo que a mí, es que es tan terrible, no lo soporto, espero que no te enojes conmigo. No me disculpo por lo que haré, sino por lo que te hice esta tarde, te entregué a él. No fue mi intención, él me hizo hacerlo, no sabes cómo es aún. Me hizo escribir cada sentimiento, sensación, cada visión que tenía, me hizo plasmar todo en esa estúpida libreta, la cual, un día antes, me dijo que tenías que leer. Por eso te dejé en mi habitación a solas, para darte el tiempo de hacerlo, pero un rato antes de que llegaras, me había decidido a no mostrártela, entonces la arrojé al suelo, debajo de mi cama. Pero al llegar el momento no pude contra él. Ten cuidado, se adentra en lo más profundo de la mente y te hace sentir cosas horribles, nunca te lo hubiera deseado, ni a nadie. Se esconde en las sombras, en el ruido, hasta en tu reflejo del espejo y te observa, te causa un miedo insoportable. Me disculpo por eso, me siento tan arrepentido. No podía irme sin explicártelo, ya es muy tarde como para que pueda hacer algo para evitarlo, está hecho, él quería que lo leyeras para así poder entrar en tu mente, te he condenado, ahora solo huyo de este horror.
te quiero, en serio perdóname. Alan. Me destrozó leer eso, no fue su intención, y ese sujeto provocó su muerte. Estaba tan enojado, no me podía contener, pero de pronto tuve esa sensación, estaba conmigo. Era esa entidad que había llegado por mí, ahora yo sería a quien torturaría. Lo vi ahora más cerca, se estaba acercando a mí y me hacía ver visiones aterradoras, y lo escuchaba reírse de mí. Era insoportable, tanto miedo y enojo se juntaban en mí, era terrible. Pasé semanas enteras de miedo constante, me torturaba cada vez que quería, tuve los mismos sueños horrendos que aterrorizaban por las noches a Alan. Comencé a liberar mis miedos dibujando, creo que no fue lo mejor, ya que los dibujos fueron como aquella libreta. Temo decir que él me ha obligado a escribir esto. Ahora me toca a mí decir lo siento, porque no me pude negar, lo entenderás, ya has leído lo suficiente como para que él entre en tu mente. Ahora te toca a ti, en serio lo siento, yo tampoco le deseaba esto a nadie, pero no tengo opción. No trates de ocultarte, será en vano. Está en las sombras, oculto, está en cada ruido que escuchas, se convierte en tu reflejo del espejo, incluso podría estar justo detrás de ti en este momento. Solo espero que no sea tan terrible lo que te hará, quizás se canse de hacernos sufrir, esperemos que algún día pase. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. Realmente trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal, de hecho soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí a contarme una historia bastante particular, por supuesto es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de actualmente ser médico, viene de una familia muy humilde en el campo y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo, por esta misma razón aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo y decidimos de paso ir hasta donde el buen primo ya que le vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive porque a pesar de ser muy bonito el campo y muy acogedora la choza, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, aunque sea una camioneta como en la que vamos. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos y que en invierno es inaccesible a menos que sea en vehículo de tracción animal de 4 patas. También es posible que si dos carros se encuentran, alguno de los dos tenga que regresarse en reversa, por supuesto nunca ha pasado porque es muy poco transitado. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices, por supuesto nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito ya que no es la primera vez que escucho algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo, todo el mundo dice eso pero María sabe lo que realmente pasó, no quisiera contarles porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia, sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación, sin embargo yo insistí diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno, siéntate aquí, me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu pae se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace 2 meses, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa, yo nunca lo hago muy entrada la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche, hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos y ya me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen, eso es cierto afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase, hasta esa noche. Sin embargo tenía varios animales enfermos, continuó.
Ya eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran, así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María me dijo: Javier, ¿para dónde vas que no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? ¿Te va a coger la noche? Tengo un mal presentimiento, espera hasta mañana. Yo la ignoré por la misma razón que ya te comenté, no podía darme el lujo de un animal muerto, así que tomé una linterna para alumbrar, aunque yo sabía que era noche de luna llena, por lo tanto, sería una noche bastante iluminada y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude, compré en el mercado lo necesario, en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron, y luego, seguí, y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía. Por supuesto, el caballo ve mejor que yo, así que yo solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada, para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo, estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto más avanzaba, pero cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención, hizo una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía, mientras hacía eso su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva vi una silueta, estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto ya mi vista se había adaptado un poco a la oscuridad, por tanto podía distinguir cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto no podía estar seguro si era correcto lo que vi o no. Por supuesto la duda me estaba matando, y si era una niña que se había perdido. ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta, encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver, a pesar que estaba seguro que había andado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco o habría intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendrá a lo mucho unos 7 años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco, su rostro parecía angelical aunque tenía una parte tapada por el cabello y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos con el pasto, y además, al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque el corazón me palpitaba rápidamente no podía dejar de escuchar. Le pregunté: ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vive cerca? Nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije: si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás porque no te quiero dejar sola aquí. Ella asintió, de igual forma solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le dije que si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás mío. Me agarró fuerte de la cintura, por supuesto pensé que debía estar aterrada así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi hogar que anhelaba ver mucho más en este momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido y pensé: creo que ya ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz, me daba aún más miedo encontrar algún bandido llevando esta acompañante, ya no era solo mi seguridad, también la de esta niña. Él pausó nuevamente, sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Yo noté que algo no estaba bien, el caballo empezaba a bajar la velocidad, y por más que yo intentaba no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña: no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar, aún esa voz resuena en mis sueños y en mis pesadillas, no sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes, y me dijo: tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás, no podía ver su rostro ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas. Sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo, era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando.
Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal, estaba temblando, mis manos estaban moradas, sin embargo mi espalda estaba muy caliente, sentía un olor a azufre que no desaparecía aunque estaba avanzando aunque fuera lento. De pronto me habló de nuevo. Reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia, las decía así no creyera en nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de algún religioso en el colegio, el caballo cada vez iba más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración ella reía y solo decía: esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Él hizo una última pausa, esta vez el tono de su voz cambió, parece que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento me recordé a la bisabuela, ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo, no sé cómo la recordé en ese momento puesto que yo estaba aún pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que yo haya escuchado en una iglesia convencional, era algo como un pedazo de una canción o algo muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo: te salvas, porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado, la presión en mi espalda desapareció aunque aún me dolía un poco, estoy seguro que por el miedo sentía menos el dolor. Cuando llegué a la casa dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde María. Le di un beso y le conté lo que me había pasado, ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo, solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche, en la mañana cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto, sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre permanecía aún fresco. Allí terminó la historia, solo se levantó y me dejó allí, yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, por supuesto que no sentía tanto miedo porque íbamos en carro, la radio estaba encendida e iba con toda mi familia, aún así, no me atrevía a mirar por la ventana, hacia afuera solo se veía oscuridad, las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba serían solo inventos. ¿Alguna historia colorida que inventó por haber tomado algunos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno, en el campo puedes ver muchas estrellas, era noche de luna llena de esas en la que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo, eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar aunque sentí el horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado al primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él respondió: de nada sirve que te la diga. Esa ya se la sabe.